Dios me lo bendiga, mis amados y amadas en el Señor. Es una bendición, en verdad, poder llegar hasta ustedes y especialmente reconocer y entender que este es un propósito de reconocer la grandeza de Dios, su misericordia, su amor, y de poder en verdad darle este tiempo a Él, decirle lo hermoso y lo bello y maravilloso que es. Gracias damos a Dios por este tiempo precioso. Dios bendiga sus vidas y que el Señor pues siga guiándonos y dirigiéndonos siempre en todo momento. Padre, infinitas gracias te damos por tu bendición grande y maravillosa, porque tú nunca nos dejas y porque tú nunca nos desamparas y porque siempre estás listo y presto para darnos de acuerdo a lo que cada uno lo necesitamos. En el nombre de Jesús, oh Dios amado, que esa obra maravillosa tuya siempre sea en favor de cada una de nuestras vidas, de tal manera que cada uno, Dios, podamos experimentar eso, lo que tú eres, oh Dios, cada día como hoy, siempre, mi Cristo de la gloria. Gracias en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de Dios. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, damos gracias a nuestro Dios y qué hermoso cuando dice la palabra: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Gloria a Dios. Señor, siempre ayúdanos a ser como tú quieres que cada uno de nosotros lo seamos. Gloria a Dios. Gracias, Señor Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de supremas alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, aleluya, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de supremas alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Gloria a Dios, cada día te bendeciré. Qué hermoso es poder en verdad reconocer qué es lo que debemos de ser cada uno de nosotros y cómo debemos de ser hacia aquel Dios vivo, real y verdadero. Gloria a Dios, aleluya. Les invito para que abramos la palabra de nuestro Dios y lo hagamos en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, primera de Corintios, en el capítulo 15, donde dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 1 en adelante, dice así la palabra: además,
os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveras, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Qué hermosa palabra de nuestro Dios para nuestras vidas. Señor, gracias por esta palabra maravillosa, por esta palabra hermosa que tú nos concedes poder tener en este día. Gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso es. Vamos a estar mirando en este tiempo sobre las cosas que tenían los creyentes de la iglesia primitiva. Aquello que los identificaba, aquello que había en ellos y que era en realidad tan espontáneo, que era en ellos, puedo decir hasta como un don en realidad que fluía, que lo daban, que no lo pedían a cambio de nada, sino que lo hacían muy gratos por la obra de Dios en sus vidas. Una de las primeras cosas que esta iglesia tenía, y es que en ellos había una gran hambre de Dios. En ellos había el reconocer la gran necesidad de ser alimentados, pero específicamente de ser alimentados por Dios. No conocer cosas de Dios, mire, no conocer cosas de Dios, que es importante el que tú y yo lo entendamos. No conocer cosas de Dios, sino conocer a Dios. Y eso era lo que tenían ellos. ¿Sí? Pues el tiempo de ahora, como que de pronto nos desviamos un poco y lo que queremos conocer son cosas de Dios. Sí, las vamos a conocer, pero lo principal que tiene que haber en nosotros, que tiene que ser identificado en nosotros, es conocer a Dios. ¿Sí? No oír hablar de Dios. No oír hablar de Dios solamente, sino oír a Dios. Y cuando nosotros, como dice la palabra, si vamos al libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, mire, Juan capítulo 7, dice la palabra, Juan 7, versículos 37, dice: y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu
que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, ¿qué es lo que estamos mirando aquí? Que en realidad, centrándonos en ese primer punto, lo que ellos tenían era una gran hambre de Dios. ¿Tú la tienes? ¿La tenemos? Pues si no la tenemos, es hora de que la lleguemos a tener. Que hay aquello como el cuerpo físico, que cuando llega el momento de comer, y ese momento a veces no es solamente en los tiempos que lo hacemos, en la mañana, al mediodía, en la tarde o en la noche, sino que de pronto a veces a cualquier hora me dan deseos de comer algo y lo hago. Entonces en ellos era una identidad que había. Y esa identidad es la que también el día de hoy tiene que haber en ti y en mí. Hambre de Dios, una gran hambre de Dios, de conocer en verdad a Dios, de oír a Dios, de que cada día, como hoy, como en este momento, cada momento podamos ser llenos, comer de eso de Dios, alimentarnos de lo de Dios. Dice en Hechos, en el capítulo 2, en Hechos capítulo 2, miren lo que dice la palabra. En Hechos capítulo 2 dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día del Pentecostés, dice, estaban todos unánime juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Qué lindo estar llenos. Qué lindo, qué hermoso. Que esa hambre de Dios siempre la tengamos, pero recuerda que no es solamente para que nosotros nos llenemos, que haya satisfacción, sino también para que aprendamos a dar de gracia de lo que de gracia recibimos, compartir aquello. En segundo lugar, otra de las cosas que caracterizaba a la iglesia cristiana y que nos falta mucho y que quizás no la estamos cumpliendo, no la estamos llevando a cabo como mismo dice la palabra, es que ellos tenían un gran amor mutuo. O sea, el amor era como el pan diario, el pan de cada día. Esa relación, ese reconocer, entender quién es aquella persona que está a su lado, amar a su prójimo, como dice la palabra, como a sí mismo. Ese gran amor, ese amor mutuo, recíproco, ese amor sin barreras, ese amor sin ninguna barrera, ni de raza, ni de sexo, ni de clase social, ni de riqueza, ni de idioma, ni de estudios, ni de cultura, ni de iglesia. Amor hacia todos. Así ellos se identificaban. Y esa identidad tiene que haber en cada uno de nosotros. Mira que dice la palabra que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si nos está faltando aquello, es tiempo de que tú y yo lo hagamos, lo busquemos y lo vamos a encontrar y lo pongamos en práctica y lo hagamos como aquella iglesia primitiva lo hacía.
no es difícil. Los difíciles somos nosotros. Lo de Dios está ahí y lo de Dios, eso quiere ser parte tuya, parte mía. Y de esa manera, en realidad, vamos a poder tener aquello hermoso que identificaba aquella iglesia, el gran amor mutuo. En tercer lugar, una tercera cosa o algo que también en tercer lugar los identificaba, que ellos tenían una entrega a la Biblia o a la palabra de Dios, porque llegaron a reconocer, como dice en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera ¿a quién? A mi camino. Y como dice en Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, porque en ellas os paréis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, reconocer la importancia de la palabra de Dios. Y en ellos había, en esta iglesia había, en esta iglesia era una de las identidades, de que ellos se reunían, de que ellos se buscaban maneras y formas, y aún hasta hubiera la persecución que hubiera, ellos buscaban maneras y formas de cómo estar al tanto, de cómo estar en contacto con esa hermosa palabra de Dios, con esa palabra. ¿Por qué? Ya lo dijimos, que la palabra es como una luz, es como un camino, es vida. Y si vamos más allá, Jesús es ese camino, es esa vida, es esa luz. Y esto identificaba también a la iglesia primitiva. Hasta aquí, mirando estas tres identidades de la iglesia primitiva, ¿te identificas también con aquello o te está faltando? Muy bien, vamos a la cuarta cosa o a la cuarta identidad de ellos, y era nada menos que había una dedicación a un evangelismo, o sea, lleno del Espíritu, lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Ellos lo recibían. ¿Para qué lo recibían? Para poder servir. Marcos 16:15, mire, de tal manera que ellos lo recibían para poder cumplir lo establecido en Marcos 16:15, que dice, es un texto muy conocido de la palabra de nuestro Dios. Marcos 16:15, y usted puede ir a la palabra y puede certificarlo, porque es lo mejor que tiene que haber en cada uno de nosotros. Marcos 16:15, mire lo que dice, aunque usted se lo sabe, pero vamos a recordarlo y a certificarlo en la misma palabra. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso también identificaba, era algo que la iglesia primitiva tenía. La pregunta es, ¿tú lo tienes? ¿O de pronto nos hemos centrado en nosotros? Somos egoístas, no lo compartimos, no lo damos, no estamos para en verdad compartir lo que Dios quiere que lo hagamos. Entonces, en ellos, en realidad, había una dedicación para llevar a cabo aquella gran comisión. No aquella gran sugerencia, porque hay muchos que a veces creen que es una sugerencia.
Si Dios no te ha dicho que lo hagas, no debes de hacerlo. Pero la palabra menciona claro, ir por todo el mundo y predicar. Indudablemente que quizás tú no lo vas a poder hacer de ir a otro país. Pero hay un orden. Jerusalén, Samaria, y así ir avanzando. Y si Dios nos permite atravesar fronteras, lo hacemos. Aunque hay ocasiones que donde vivimos hay un extranjero. Entonces si yo voy y lo comparto y acciono esta gran comisión, no gran sugerencia, gran comisión, tengamos muy por entendido esto. Esa palabra se está cumpliendo. Hagámoslo. Porque si esta palabra está, no está para que solamente lo esté ahí, sino para que tú y yo la cumplamos. Recuerda, gran comisión y no es gran sugerencia. Y esto no lo dijo, sino que nada menos lo mencionó Jesús de Nazaret antes de su ascensión, antes de ascender al Padre, después de haber resucitado. Y una última cosa que vamos a mirar es, o una quinta identidad de esta iglesia primitiva, era nada menos que en ellos había una dedicación a restaurar la iglesia. Y esa dedicación a restaurar la iglesia, como dice en el libro de los Hechos, si vamos a esa parte, Hechos, en el capítulo 2, mire lo que dice la palabra, en el capítulo 2, Hechos, capítulo 2, verso 42, si vamos ahí a la palabra, Hechos 2, 42 dice, y perseveraban en la doctrina. O sea, en cuanto a esta quinta cosa o quinta identidad, hay algunas cosas que resaltan. Y era que en esa dedicación que ellos tenían a restaurar la iglesia, como dice la palabra, ellos perseveraban en la doctrina. O sea, ¿en qué? En lo de Dios. Porque en ellos, como había esa hambre, como vimos en el primer punto, entonces ellos estaban siempre buscando, estaban al tanto de lo de Dios. Entonces, ellos perseveraban en la doctrina. ¿Qué más sigue diciendo la palabra? Dice, en la comunión unos con otros. O sea que no había egoísmo. No había nada que los separara. Ellos estaban siempre ahí en aquella comunión, ayudándose el uno al otro. Dice, en el partimiento del pan. Santo Jehová. O sea que en ellos no había esa necesidad. Porque siempre estaban listos, juntos, unidos, partiendo el pan, ese alimento que lo necesitaban. ¿Qué más dice? En las oraciones. Y la palabra mismo dice, orad sin cesar. La palabra mismo dice, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, en ellos había aquello de orar los unos por los otros. Ahí no es que alguien de pronto decía, no, anda, que vaya, que ore otro. Sino que ahí estaba uno y el otro lo necesitaba y lo hacían. Porque no hay necesidad de que tú le tengas que decir a alguien, oye, yo puedo orar por tal, porque la palabra mismo lo dice. Y viendo lo que identificaba la iglesia
primitiva, ellos, como dice en el verso 42 del capítulo 2 de los Hechos, en ellos había o perseveraban en las oraciones, estaban ahí al día. Y dice la palabra del Señor, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mire cómo Dios los usaba. En señales, en maravillas. ¡Qué hermoso! No nos quedemos. Sigamos adelante, hagamos esa palabra. No es que tú tienes que ser, yo quiero ser de la iglesia primitiva, porque quizás tú no vas a soportar, no vas a aguantar lo que a ellos les tocó pasar. Pero sí podemos hacer lo que ellos hacían y cómo Dios los usaba. Dice la palabra que todos los que habían creído estaban ¿cómo? Estaban juntos. Tú estás por allá, yo estoy por acá. Pero qué lindo tener ese espíritu de como que si estuviéramos juntos. Porque estamos en la misma mira, en el mismo camino, en lo mismo. O sea, había algo que de pronto no los separaba. Ellos, si alguien estaba de pronto por Belén, alguien estaba otro por Betania, por decirlo así, otros por Jerusalén. En ellos había, como iglesia primitiva, había algo que se sentían que estaban juntos, porque estaban en el mismo camino. Y mire cómo dice también, y tenían en común todas las cosas. Si el uno necesitaba algo y yo lo tenía, pues o el otro lo tenía, se lo daba. No había egoísmo, no había vanidad. Y si eso quería introducirse solo por el hecho de ser lo que eran, eso desaparecía, se iba. Y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Qué bella realidad. Lo que en el tiempo de ahora no lo hay. No lo hay. Ellos suplían sus necesidades. Ellos suplían sus necesidades. Tú podrás decir, es que yo no tengo. Es que aquí no solamente se habla de la parte material. Aquí se habla de todo, de lo espiritual. De pronto tú tienes muchas cosas que puedes darla para que el otro supla sus necesidades. Y puede ser algo material. ¿Sabes? Que cuando en nosotros hay esa dedicación a restaurar la iglesia, no hay nada más, sino que es Dios el que está reinando y gobernando en nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra? Perseverando, el verso 46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Indudablemente ahora no lo podemos hacer. Pero va a llegar un momento en que lo vamos a comenzar a hacer. O vamos a continuar haciéndolo. Y ya no llenos de promesa que después voy, sino que en verdad hacerlo. Literalmente hacerlo. En verdad. Pero aquí hay algo. Que Dios quiere es que
en verdad haya fundamento en esto, para que lo hacemos en casa, cuando llegue ese momento lo vamos a hacer y vamos a estar unánime con un solo pensar, con un solo camino, con una sola adoración, con un solo cántico. No estoy diciendo que un hito solo vamos a cantar, sino que lo que vamos a hacer cuando nos congreguemos o continuemos congregándonos en los templos, en los lugares que Dios nos tiene, lo que hagamos, en realidad, lo hagamos perseverando unánimes. Dice la palabra que, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de ¿qué? De corazón. Con alegría y sencillez de corazón. Qué lindo. La palabra menciona que al altivo Dios lo mira de lejos. Y es tiempo que tú y yo podamos identificarnos con esto. Repito, 5 cosas, 5 identidades que hemos resaltado que la iglesia primitiva tenía. Una gran hambre de Dios. 2, un gran amor mutuo. 3, una entrega en verdad a conocer la palabra de Dios. 4, una dedicación a un evangelismo. Y ellos, la palabra dice, llenos del poder del Espíritu Santo. Y en quinto lugar, una dedicación a restaurar la iglesia. Tú y yo somos los instrumentos en que Dios quiere usarnos. Y si tú no conoces, y quizás haya alguien que se ha conectado a este medio, sabe que tú también puedes tener esa experiencia y puedes tener esta bendición de ser como Dios quiere que lo seamos. La iglesia primitiva, ellos lucharon para ser y hacer lo que Dios quería que lo hagan. Y en este tiempo es un llamado que Dios nos está haciendo. Y la bendición es para ti, es para mí. Tú y yo somos los que vamos a salir beneficiados en esto si lo hacemos. Padre amado, bendito es Jehová. Gracias te damos por esta bendición maravillosa que nos concedes. El poder haber mirado esta palabra. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, mira, Padre, cada vida que lo ha hecho. Y si hay alguien que por primera vez ha llegado a sintonizarse, a conectarse con este medio y quizás no te conoce, Señor, que esa vida pueda conocer que Dios, que tú, oh Dios, tienes un plan también para él. Y que esto no es para un grupo solamente en particular, es para el que lo quiere, es para el que lo necesita, es para el que se acerca ante ti. Señor, yo bendigo esas vidas, bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana, Señor, bendigo a tus siervos y siervas, a cada uno de quienes tienen la oportunidad de unirse a esto. En el nombre de Jesús, la bendición tuya sea en todo, en cada una de sus vidas. Y si hay algo que están padeciendo, hay algún dolor, alguna molestia, algo, sea física, sea, Señor, oh Dios, espiritual, tú seas obrando. En el nombre de Jesús, tú seas obrando, Señor, oh Dios. Y que la libertad tuya lo sea en sus vidas. La palabra mismo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Señor, en el nombre de Jesús, nos declaramos libres
Declaro en tu nombre, Dios, libre esa vida, ese hombre, esa mujer, cada uno, oh Dios amado. Y cada uno llegamos a ser ese instrumento para que estas identidades no sean solo palabras, oh Dios, no sean solo dichos, sino que sean verdades y realidades. Gracias te damos, oh Dios, por todo esto. En el nombre de Jesús, tu obra maravillosa siempre lo sea. Gracias, amén y amén. Qué hermoso, qué maravilloso. La iglesia de Dios con nosotros, desde este punto, de este globo terráqueo, Plant City, la Florida, Estados Unidos, nos gozamos en poder hacerlo y hacerlo de todo nuestro corazón. Dios les bendiga y adelante. Amén.